Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que Dios nos pide cambios, porque a veces no nos damos cuenta y por más que vamos a misa, que rezamos el rosario, que conocemos la palabra de Dios, nos mantenemos siempre en la misma manera de actuar, en la misma manera de hablar y no cambiamos y no dejamos también que esta palabra de Dios que vamos conociendo nos transforme. Pero la palabra de Dios nos pide habitar en nosotros para que el Señor, a través de su palabra, nos vaya cincelando, nos vaya moldeando. Y hay tantas cosas que a medida que vamos conociendo los evangelios nos damos cuenta que tenemos que sacar de nuestra vida, que tenemos que aprender una nueva manera de actuar, de hablar y, por qué no decirlo también, de pensar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen que conducirnos a Dios. Y eso no quiere decir que no venga el mal pensamiento. Pero cuando hay conocimiento de la palabra de Dios y nos dejamos transformar por Cristo, cuando venga ese mal pensamiento, el Espíritu Santo nos va a mostrar de que estamos equivocados. Y entonces tenemos que rechazar desde el mal pensamiento y aprender a mantenernos en esa fidelidad a Dios en todo lo que hagamos, digamos, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Fíjense que tan fácilmente podemos herir con nuestras palabras, podemos agredir con nuestras palabras. Y sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que tenemos que construir. Tenemos que construir con lo que decimos, tenemos que cuidar de no agredir ni a nadie, de no juzgar, de no criticar. Y son cosas que nos hablan de nuestro día a día, donde esa palabra de Dios tiene que ser esa luz que nosotros vayamos teniendo para poder discernir, ¿esto agrada a Dios o esto desagrada a Dios? ¿Y por qué? Porque cuando la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros lo que está mal para Dios, es para que nosotros cambiemos. Por eso, siempre que nosotros llegamos a conocer el querer de Dios, nos acercamos a Cristo, nos va a mostrar que Él nos pide cambios.
¿Por qué? Porque hay muchas cosas erradas en nuestras vidas. Y enseguida a cada uno nos muestra el Espíritu Santo lo que hay que cambiar. Cada persona es diferente, cada vida es diferente, ¿verdad? Pero la decisión de cambiar y el esfuerzo de cambiar es nuestro. Nosotros no podemos cambiar la vida ajena, ni por más cercana que sea la persona, pero la propia sí. Por eso Jesús nos hablaba, ¿verdad?, de que el poner en práctica la palabra de Dios implica un esfuerzo. Y nos decía Él, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. La puerta angosta es aquella por la cual tenemos que dejar de hacer lo que ya Dios nos va mostrando que está mal. Y hay muchas cosas cuando analizamos nuestra vida que nos damos cuenta que ante los ojos de Dios están mal. Pero nadie más que uno solo se puede esforzar, se puede, por decir así, obligar a cambiar. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner todo de sí. Por eso Jesús nos habla de un esfuerzo. No es fácil cambiar. Somos seres humanos muy acostumbrados muchas veces a ciertas cuestiones que de repente en nuestra vida pueden ser hasta malas costumbres. Y esas malas costumbres nos llevan al pecado o nos apartan de Dios. Entonces, qué importante analizar cada uno su vida, no la vida ajena. Cuidado con esa tentación de que muchas veces queremos juzgar o criticar la vida ajena. Y la vida ajena, como les decía recién, no podemos cambiar. Y tampoco tenemos que dar consejos que no se nos piden. A veces demasiado queremos aconsejar a los demás y con nuestra vida tenemos tanto trabajo, tanto que hacer. Entonces es tiempo de acercarnos a Dios, pero con humildad, con esa humildad de estar dispuestos a dejarnos moldear por Dios, con la seguridad de que Dios no nos va a fallar, de que Dios nos ama y que lo que Dios quiere siempre va a ser bueno para cada una de nuestras vidas. Y todo lo que nos está mostrando que tenemos que dejar de hacer es porque eso en realidad va a destruir nuestras vidas. Acuérdense que en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, nos explica que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces lo que Él nos quiere regalar es una vida feliz acá y poder llegar también a esa vida eterna, a compartir eternamente con Jesús. Y eso está en nuestras manos. De verdad, Dios es muy misericordioso. Dios está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, pero no me puede perdonar si yo no me arrepiento. Y si yo no estoy dispuesto o dispuesta a esforzarme por hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Dios nos pide cambio y de verdad en cada una de nuestras vidas nos pide que estemos dispuestos a dejar todo aquello que es pecado, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios, desobediencia a Dios. Por eso es tan importante conocer los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos nos muestra ese primer mandamiento que Dios sí nos pide que hagamos, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y después 9 cosas que Dios nos dice no hagas. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Conozco los 10 mandamientos
obedezco a lo que Dios me pide, enseguida vamos a encontrar cosas que están mal en nuestras vidas y que nos muestra el Espíritu Santo a cada uno que tenemos que cambiar. Lo que a mí me muestre capaz no sea lo que a vos te muestre, porque cada vida es diferente, como recién les decía, ¿verdad? Pero tiene que estar esa decisión de esforzarnos y de todos los días hacer ese máximo esfuerzo, porque la palabra de Dios se vive día tras día. No sirve pensar que voy a hacer en un año, que voy a hacer dentro de 10 años, porque ni siquiera sabemos si vamos a estar viviendo en ese tiempo. Nosotros tenemos que enfocarnos en el hoy, a vivir lo que hoy Dios nos pide y a esforzarnos por poner en práctica todo lo que ya sabemos, porque de verdad, cuando uno va conociendo la palabra de Dios, entiende lo que es esa sabiduría de la cual Jesús habla, que la compara como ríos de agua viva, ese Espíritu Santo que todos los días nos muestra ya cosas que pensábamos que sabíamos y de repente nos muestra cosas nuevas, porque es inagotable la sabiduría del Señor. La palabra de Dios también es inagotable. Y a medida que más nos acercamos a Dios, más vemos pequeños defectos que antes eran hasta imperceptibles en nuestra vida porque ni nos dábamos cuenta. Entonces, está en nosotros esa decisión, ese esfuerzo diario. Y eso no implica que deje de hacer lo que está bien. No, es lo que a los ojos de Dios está mal, aunque todo el mundo lo haga. Porque ese es un grave problema que tenemos hoy. Hoy es como que no importa el pecado porque el pecado se volvió de moda, se volvió normal. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo apartados de Dios porque Dios no se mezcla con el pecado. Por eso Él nos llama a una vida nueva. Y fíjense, el amor de Dios es a cada persona. Él nos ama a cada uno de nosotros, no importa lo pecador o pecadora que podamos ser. No, Él igual nos ama, pero Él quiere separar ese pecado de nosotros, porque Él nos ve como hijos errados, que estamos equivocados y nos llama a la conversión. ¿Qué significa conversión? Vivir de acuerdo a la versión de Dios. Nos llama a esa vida nueva. Nos llama a entender de que si nos salimos del pecado, eso nos va a traer daños y grandes en nuestra vida. Y saben que la palabra de Dios va moldeando al ser humano. Moldea hasta nuestro carácter. Por eso nos hace de nuevo en un todo, pero también nos hace en un proceso, no es de un día para otro. Las cosas con Dios no son mágicas, son procesos. Por eso nos enseña, ¿verdad?, tan claramente, allá en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, cuando nos habla de ese sembrador que salió a sembrar y que en todos lados cayó la semilla es la palabra de Dios, pero dependía de la tierra para que esa semilla dé frutos agradables al Padre. Y nosotros tenemos que ser buena tierra. Si nosotros no somos buena tierra, entonces la semilla se va a secar y no va a producir frutos. No depende de Dios. La oportunidad está dada a todos, pero la decisión del cambio, la decisión de dejar el pecado, la decisión de apartarte de todas aquellas cosas que te causan mal o daño, que aquellas cosas que van destruyendo tu interior y obviamente después el exterior, porque en el interior del ser humano ocurren las cosas y eso es lo que sale al exterior. Todo eso va mostrándote Dios que está mal. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la persona que hoy está con algún vicio. ¿Qué es lo que está queriendo
tapar con ese vicio es un vacío interior, es una ausencia de Dios, es una falta de unidad con Dios. Y entonces aparece el vicio, que es cierto, el vicio aparentemente es exterior, pero va destruyendo a la persona de afuera para adentro, porque adentro era donde estaba el vacío y va destruyendo completamente al ser humano. Por eso puse el ejemplo de los vicios, ¿verdad? Y vicios hay varios, muchos. Pero no es solamente el vicio, hay tantas cosas erradas que pueden estar hoy en nuestra vida y que Dios nos muestra. Y entonces, ¿estoy dispuesto o dispuesta a cambiar? Es lo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a ese esfuerzo por hacer lo que Dios me pide? Quería compartir con ustedes una partecita del Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, en el versículo, desde el versículo 1 en adelante, y dice: en ese momento se presentaron algunos y le contaron a Jesús lo que había pasado con los galileos, a quienes Pilato había dado muerte en el templo, mezclando su sangre con la de sus sacrificios, porque mucha gente pensaba que porque entraba en el templo estaba protegido. Y sin embargo, ahí lo mismo, hubo muerte. Y por más que estaban ahí, se mezcló, dice, la sangre de esa gente que entró a protegerse ahí con los sacrificios que estaban haciendo ya de animales, ¿verdad? Entonces Jesús les contestó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los otros galileos por haber sufrido esa desgracia? Porque a veces tan rápidamente se juzga la vida ajena y se dice, por algo le pasó. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Suficiente tenemos con nuestra vida. Entonces dejemos que esta palabra de Dios nos enfoque a cada uno de nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Yo les digo que no, pero si ustedes no toman otro camino, perecerán igualmente. Y esas 18 personas que aplastó la torre de Siloé cuando se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, pero si no toman otro camino, todos perecerán igualmente. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Dios nos pide cambio y leíamos una partecita del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, donde nos hablará de que a veces tan fácilmente estamos juzgando a los demás por las cosas que le pasan y sin embargo no vemos nuestra vida. Y acá Jesús nos dice que todos somos pecadores, pero que tenemos que cambiar. Y Jesús nos dice acá, ¿verdad?, que si no toman otro camino, todos perecerán igualmente. Entonces, tenemos que entender que nos pide cambiar. Cambiar implica dejar lo que está mal, lo que ya la palabra de Dios nos mostró que está mal. Si yo me doy cuenta que tal o cual es mi pecado y estoy muy amarrado, muy aferrado a ese pecado, tengo que empezar por rezar, pidiéndole a Dios sus fuerzas. Dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos que la palabra de Dios es fuerza de Dios. Y entonces pedirle a Dios su fuerza y con Dios ir día a día. Por eso les decía, no hay que apurarse, porque es un proceso, pero sí tenemos que enfocarnos, estar atentos, poner el interés en eso que tenemos que cambiar o que tenemos que dejar. Pero si no nos importa, el mal nos va a ganar. Lo peor
es que cuando el mal te gana, el mal te destruye. Y hoy por eso vemos tanto sufrimiento, porque hay tantas personas apartadas de Dios, o quizás hasta se vayan a misa o rezan un rosario, pero no atienden, de que lo que tienen que cambiar es lo que Dios le muestra a cada persona. Por eso tenemos que cambiar de camino, salir de ese camino del mundo, entender que ese camino trazado por Dios, que es el camino de la palabra de Dios, es un camino de salvación, pero es un camino que se eleva. Y sabemos que caminar cuando uno se eleva es más difícil, pero ahí tiene que estar todo nuestro esfuerzo, porque queremos estar con Dios. Por eso nace esa decisión de cambiar en la vivencia de ese primer mandamiento. Le amás a Dios por sobre todas las cosas, como nos pide. Te das cuenta que el camino para llegar a Dios es tu prójimo, tu próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida. Y personas en quienes tenemos que dejar sellos de amor. La decisión es nuestra, no es de otro, más que propia. No puedo apoyarme en el otro para ir a misa, no puedo apoyarme en la otra persona para decir, bueno, voy a rezar un rosario solamente si otro reza, o voy a ir a misa si alguien va. No, cada persona tiene que decidir hacerlo y hacerlo con amor. San Pablo nos decía también en sus cartas, ¿verdad?, que todo lo que se hace sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Y Dios, ¿saben qué? Dios nos da tiempo para que cambiemos, pero Él sabe el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces Él está esperando que nosotros tomemos esa decisión, que nosotros lleguemos a ese cambio y que de verdad dejemos que Él ingrese a nuestra vida para que sea Él quien nos transforme. ¿Y cómo ingresa Jesús a nuestra vida? Cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le llamamos y cuando estamos dispuestos a orar. Porque a veces el ser humano solamente en la preocupación, en la desesperación, ahí busca a Dios. Pero sin embargo, lo que Dios quiere es que siempre estemos unidos a Él y que siempre estemos en contacto con Él. Entonces está en nosotros. Dice después Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar higos, pero no halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra. Pero él contestó, patrón, déjala un año más. Así tendré tiempo para acabarle alrededor y echarle abono. Puede ser que así dé frutos en adelante, y o si no, la cortarás. Entonces, el Señor siempre nos da tiempo. El Señor nos espera. Nos muestra ese Espíritu Santo, esto está mal en tu vida. Y a veces el ser humano se demora demasiado. Se demora tanto que ya ese pecado se llena de consecuencias y destruye la vida de la persona. Porque bien dice en el capítulo 5 de Eclesiástico Siracide, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, están las consecuencias de hacer las cosas sin Dios. Están las consecuencias también de no querer cambiar. Y fíjense que cuando Jesús le llama a sus primeros apóstoles, lo primero que les dice es cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Y nos explica él mismo en el Evangelio que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de vida. Es donde Jesús pasa a ser tu Cristo Rey, el Rey de tu vida. Donde Jesús pasa a moldearte,
a guiarte, donde Jesús pasa a habitar en tu corazón. Y por eso les decía, ¿verdad?, que es tan importante ese sí que demos nosotros para que todo eso ocurra. Es tan importante esa definición a Dios y dejar que Él obre en cada una de nuestras vidas, porque de verdad lo hace con amor. Y cuando en nuestra vida entra Jesús, nuestra vida es diferente, nuestros pensamientos son diferentes, nuestras palabras construyen y no destruyen, porque Jesús nos enseña a ser como Él es, porque Él es nuestro maestro de vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que Dios nos pide cambios. Y todos los días tenemos que esforzarnos en cambiar un poquitito, en hacer las cosas con Dios, en no dejarnos llevar por el mundo. Fíjense que cuando uno toma esas fuerzas que viene de la palabra de Dios y analiza su vida, se da cuenta de tantas cosas equivocadas que muchas veces las dejamos pasar, como si fuera que no pasó nada. Sin embargo, Jesús nos dice en su palabra que hasta el vaso de agua que damos en su nombre será tenido en cuenta. Es decir, a Dios no se le escapa nada. Entonces, ¿estamos o no dispuestos a entregar nuestra vida a Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser servidores de Jesús, a llenarnos de Él, de su presencia, a que Él alegre nuestra vida, a que Él nos regale su paz? Una de las cosas que hoy se ha perdido en el mundo es la paz. Y el Señor nos entrega su paz, nos deja su paz y nos dice que ni nos angustiemos ni tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Y eso tenemos que acordarnos siempre, que cada día, cuando nos esforcemos por poner en práctica todo lo que Jesús nos pide a través de su palabra, sepamos que Él está aquí con nosotros, mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, sino que viene a darnos su fuerza, nos viene a mostrar cómo hacer las cosas, pero la bendición más grande que recibimos es tenerlo presente en nuestras vidas todos los días. Y Él realmente quiere estar en nuestro corazón. Él quiere habitar en nuestro interior. El espacio lo hacemos nosotros. El pedir lo tenemos que hacer nosotros. El clamar a Dios lo tenemos que hacer nosotros. Pero les aseguro algo, siempre que clamemos a Dios, recibimos respuestas de Dios. Él nunca nos deja solos. Él está siempre con nosotros cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos proteja, nos acompañe en todo momento y que podamos cambiar nuestra vida como tú nos pides. Que podamos hacer cada día aquello que nos cuesta, pero que lo hagamos tomando conciencia que tú nos pides por algo y eso algo que nos pide es porque es algo bueno. Que nunca nos apartemos de tu presencia, que no nos dejemos llevar por esas voces y luces artificiales del mundo, sino que busquemos esa luz que viene de ti. Que nos quedemos
aferrados a ti, unidos a ti, para que así nunca nos apartemos de el camino que tú nos trazas. Señor mi Dios, bendícenos, bendice mi Dios a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando nuestro comportamiento que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.